competencias docentes en ambientes virtuales de aprendizaje de la línea de investigación Tecnología Educativa. La educación virtual es uno de los encuentros entre la educación y la tecnología, siendo este un esquema de enseñanza-aprendizaje que junto a los recursos tecnológicos se basa en la convicción de que las personas adecuadamente motivadas y orientadas pueden construir conocimientos y desarrollar competencias y habilidades en un contexto de autogestión orientada. Entre las ventajas de la enseñanza virtual está utilizar materiales multimedia, la fácil actualización de los contenidos, la interactividad, el acceso al curso desde cualquier lugar y en cualquier momento y la existencia de un feedback de información inmediato. Cada una de las habilidades que posee y manifiesta un docente en el ámbito presencial no garantiza el éxito utilizado en los entornos virtuales de aprendizaje. Es decir, lo aprendido en el ámbito presencial es una buena base, pero al momento de pasar de lo presencial a lo virtual, en ocasiones las competencias deberán adecuarse o perfeccionarse, incluso aprenderlas. En menos de 10 años, en los que la vertiginosidad del cambio y de los desarrollos tecnológicos nos proponen nuevas encrucijadas y desafíos, nos enfrentamos a escenarios educativos cargados de innovación y cierta complejidad. A partir de marzo del 2020, el contexto educativo se llevó a cabo bajo una incertidumbre frente al avance de la COVID-19. Los cambios que se están produciendo en la sociedad inciden en la demanda de una redefinición del trabajo del profesor y de la profesión docente, de su formación y de su desarrollo profesional. Los roles que tradicionalmente han asumido los docentes enseñando un currículum caracterizado por contenidos académicos, hoy en día resultan inadecuados. A los alumnos les llega la información por múltiples vías, la televisión, radio, internet, etc., y los docentes no pueden ignorar esta realidad. Un ambiente virtual de aprendizaje se entiende como el espacio mediado tecnológicamente en donde confluyen estudiantes y docentes para interactuar con relación a ciertos contenidos, utilizando para ellos métodos y técnicas previamente establecidas con la intención de adquirir conocimientos, desarrollar habilidades, actitudes y en general incrementar algún tipo de capacidad o competencia. Por otro lado, un diseñador instruccional es el especialista en metodologías, procesos, estrategias de aplicación de los diferentes métodos que deben ser considerados durante la fase de diseño de un curso o programa en línea. Este actúa como consultor, diseñador, arquitecto y muchas veces como consejero al momento de adoptar y poner en práctica las técnicas necesarias para la integración de la tecnología al aprendizaje de los estudiantes. La metodología que implementamos para este estudio consistió en la construcción de un instrumento. Este instrumento fue utilizado en un cuestionario conformado de 23 preguntas de acción con respuestas cerradas. Las respuestas fueron de opción múltiple, se estimaron con la escala de Likert. Su valor es el siguiente: totalmente de acuerdo con 5 puntos, de acuerdo con 4, indiferente con 3, en desacuerdo con 2 y totalmente desacuerdo con 1. El cuestionario se dividió en dos categorías, como podemos observar en la gráfica 1. 35% de estas preguntas correspondió a la categoría pedagógicas y el 65% perteneció a las tecnológicas.
En esta diapositiva podemos observar parte del instrumento en donde se aprecian dos preguntas que se pueden contestar a través de los niveles de la escala de Likert. La población a estudiar son 137 docentes de educación media superior, superior y de posgrado de las diversas escuelas y facultades de la Universidad Autónoma de Campeche, que en su mayoría son profesionistas y que para reforzar su práctica docente se capacitan de manera continua en el campo de la educación y las tecnologías. Los resultados que pudimos obtener del instrumento son los siguientes. De un total de 137 docentes que tomaron el curso de ambientes virtuales de aprendizaje impartidos en la Universidad Autónoma de Campeche, 35 fueron de educación media superior y 102 de educación superior y posgrado. En la tabla 2 podemos apreciar la distribución entre docentes por nivel educativo y por plantel. En la gráfica 2 podemos observar las preguntas con mayores respuestas positivas. Las que destacan son la pregunta 4 y la 5, con frecuencia totalmente de acuerdo en la 4 y en la 5 con frecuencia de acuerdo con 59 elecciones. Le sigue la pregunta 1 con 60 elecciones en la escala de acuerdo y la pregunta 8 con la escala de acuerdo con 63 elecciones. En el otro extremo, las preguntas con mayor frecuencia, pero en este caso negativa, está la pregunta 5 con 7 frecuencias en la escala en desacuerdo, la pregunta 7 con 11 respuestas en la escala totalmente en desacuerdo y la misma pregunta 7 con 17 frecuencias en la escala en desacuerdo. La gráfica 3 nos presenta la frecuencia de preguntas tecnológicas, que son 15, destacando la pregunta número 1 en positivo con la escala totalmente de acuerdo con 60 elecciones, la pregunta 12 con 70 elecciones con la escala totalmente de acuerdo y por último la pregunta 2 con 75 elecciones en la escala totalmente de acuerdo. En el extremo opuesto, las preguntas con mayor número de frecuencia, pero en escalas negativas, se encuentra la pregunta número 13 con la escala en desacuerdo con 25 elecciones, la misma pregunta 13 ahora con 33 elecciones en totalmente en desacuerdo y por último la pregunta 14 con 27 elecciones en la escala totalmente en desacuerdo. En la gráfica 4 se puede apreciar que todos los niveles de los indicadores de competencias pedagógicas tienen un comportamiento lineal constante. Como referencia a ello se presentan las líneas de tendencia con los niveles totalmente de acuerdo y de acuerdo. También se presentan las líneas de tendencia de los indicadores en desacuerdo y totalmente en desacuerdo.
La gráfica 5 nos permite observar los indicadores de competencias tecnológicas de acuerdo a las diferentes escalas, en donde predomina la escala totalmente de acuerdo, con valores altos. Sin embargo, de la pregunta 1 a la pregunta 15, estos valores van hacia la baja, al igual que en la escala de acuerdo, y es de llamar la atención que las escalas en desacuerdo y totalmente en desacuerdo, su línea de tendencia de la pregunta 1 a la 15 va hacia la alza, lo que nos hace pensar que las competencias tecnológicas de los profesores no están del todo desarrolladas. Por su parte, la tabla 3 nos presentan los valores de las desviaciones estándar de ambas categorías por niveles. En la categoría pedagógica tenemos una desviación estándar del 10.5%, en la escala totalmente de acuerdo, de 7.6 en la escala de acuerdo, de 6.48 en la escala indiferente, de 5.05 en la escala en desacuerdo, de 4.6 en la escala totalmente en desacuerdo. Y por el lado de la frecuencia de la categoría tecnológica, la desviación estándar en la categoría totalmente de acuerdo es de 12.79, que fue la más alta. Posteriormente, en de acuerdo, el 9.84, en indiferente 6.66, en desacuerdo 6.47 y totalmente en desacuerdo 8.98, observándose que la categoría tecnológica es la que más desviación estándar presenta, lo que se puede traducir en que no existe una homogeneidad entre las competencias de todos los profesores de todas las escuelas o facultades. Las conclusiones es que a partir de los datos y las gráficas de tendencia podemos interpretar que los docentes de la UAC mantienen una tasa constante en las competencias docentes, que esto les da una fortaleza en el proceso de enseñanza-aprendizaje, y que la competencia dominio de la narrativa dialógica en entornos virtuales que genera el pensamiento crítico de los alumnos es la más predominante. La competencia más débil de la comunidad académica es el diseño y desarrollo de foros académicos para fomentar la comunicación grupal entre los estudiantes, por lo que se propone capacitar a los docentes en ella, ya que es importante desarrollar en los alumnos la comunicación grupal escrita y el intercambio de ideas en este tipo de ambientes. Y por último, a partir de los resultados, tendencias y las desviaciones estándar respecto a las competencias tecnológicas, podemos interpretar que son muy diversos los niveles en los docentes de la UAC. Sería conveniente realizar una investigación para identificar las características de los docentes que tienen menor desarrollo de las competencias según las escuelas y facultades, para que de esta manera podamos interpretar e implementar estrategias que permitan nivelar su desarrollo. La competencia uso de material audiovisual es la más predominante en la categoría de tecnología. Esto nos hace concluir que los docentes, debido a las clases virtuales, han desarrollado materiales para sus respectivas asignaturas, y la competencia tecnológica más débil en la comunidad académica es el manejo del podcast como material didáctico en el proceso de enseñanza-aprendizaje, por lo que se propone generar una capacitación. De esta manera, generar contenidos auditivos que pueden tener una disposición
los estudiantes en diversas plataformas virtuales y fortalecer su aprendizaje. Presentamos referencias